A todo. Listo. Adelante. Dame un Estamos segundo. viendo el video, tranquila. Ahí Es, ya. listo, ahí ya estamos viendo la presentación. Bueno. Entonces hoy vamos a hablar. Muchísimas gracias. Mi nombre es, pues me presento antes de iniciar. Mi nombre es Caterine Izquierdo. Soy profesional de asesoría técnica en Argos. Y hoy venimos a contarles o hablarles sobre un cemento de alta resistencia, cuáles son sus características y qué aplicaciones podemos tener con este tipo de cemento y poder enfocar y mostrar cuáles son las diferencias entre este cemento y otros tipos de cemento. Entonces, cuando uno va a hacer cualquier tipo de construcción, lo que sea, sea un mortero o cualquier tipo de edificación, sea una casa, un edificio, pues uno debe empezar a seleccionar los materiales, ¿cierto? Y uno de estos materiales es el cemento. No sé si todos saben que existen diferentes tipos de cemento, tanto por color como por resistencia, por finura. Y dependiendo de esto, pues uno selecciona el cemento más adecuado para el tipo de elemento o concreto que va a producir en su obra. Entonces, inicialmente uno se podría hacer la primera pregunta, y ¿qué es el concreto? Yo creería que todos los que están acá reunidos hoy saben qué es el concreto. En resumidas cuentas, es una mezcla de varios materiales. Uno de ellos es el cemento, otro es el agua, el agregado fino que es la arena o el agregado grueso que es la grava. Puede tener otras adiciones como son aditivos, fibras, pigmentos, dependiendo pues del tipo de concreto, necesidades, asentamientos, colores, texturas que ustedes quieran lograr con sus concretos, porque pues no solamente tenemos un concreto convencional, sino que existen muchos tipos de concreto que podemos hacer en nuestras obras, dependiendo del acabado o el tipo de elemento que vayamos a hacer. Cuando nosotros vamos a hacer el concreto, debemos seguir ciertos pasos, ¿cierto? Para poder hacer un buen trabajo en nuestras obras. Entonces, el primero es hacer una selección de materiales. Este proceso comienza con toda la selección de todas las materias primas que vamos a utilizar para hacer el concreto. Entonces, los que mencionamos anteriormente, cada uno de ellos es importante. A pesar de que si ustedes se fijan, hay diferentes porcentajes en las cantidades que este tipo de mezcla contiene, cada uno de ellos tiene como ¿cómo lo puedo decir? Como una actividad, como un proceso que es importante dentro de esta mezcla. Lo otro es la dosificación. La dosificación puede variar dependiendo del tipo de resistencia que queramos, las especificaciones que queramos del concreto. Esto también es de vital importancia. No podemos ir haciendo un concreto a la ligera. Muchas veces le dicen a uno, ay, hacer concreto es fácil y la mayoría de las personas dicen, sí, hacer concreto es fácil, pero realmente esto es una profesión y para poder hacer concreto necesitamos saber y conocer sobre el tema. Ustedes muchas veces, y pues estoy hablando de la mayoría de los maestros, tienen un ojo buenísimo que a veces a simple vista pueden identificar los asentamientos, la calidad de la mezcla. Entonces, con eso, con toda esa experticia, uno empieza a poder determinar si esos concretos que estamos realizando, si están bien o no, o cumplen con esas especificaciones, a pesar de que existen pues algunos ensayos para poder también ratificar esto. Lo otro es el tipo de mezclado. Todos los materiales pues deben mezclarse de forma homogénea, pero hay diferentes formas de mezclado, entonces hay que identificar cómo se va a hacer. El tipo de colocación no lo tengo acá, pero también debemos saber exactamente cómo lo vamos a colocar. O sea, cuando yo hablo de cómo lo vamos a colocar, es si lo vamos a preparar y lo vamos a trasladar en buggy, no sé, con bomba o de pronto hay torre grúa. Hay diferentes, o pedimos un premezclado y llega y lo vaciamos directamente al elemento. Todo eso hay que identificarlo porque esto nos puede variar muchas cosas. Una es, por ejemplo, el asentamiento. Dependiendo del tiempo de colocación que yo voy a tener, pues esto puede empezar a variar. Lo otro es control de calidad. Control de calidad en el momento de la colocación y adicional
hacer ensayos para poder fallar y poder identificar cuál es la resistencia que obtuvimos de esos concretos que colocamos. Y otro que es súper importante, que normalmente en las obras no se tiene en cuenta, es el curado de los elementos y de los mismos especímenes si se llegaron a tomar muestras. Este curado del elemento, lo que significa o el término a qué se refiere es a mantener humedecido el elemento que se colocó, y esto se debe hacer desde el día siguiente, preferiblemente durante 7 días, para que pueda permanecer dentro de toda la mezcla una humedad. ¿Que esto a qué ayuda? Ayuda muchísimo, ayuda a evitar fisuraciones, pero da mayor resistencia, da un mejor acabado, fortalecemos esa mezcla. Entonces, cada uno de estos pasos es de vital importancia. Cuando nosotros empezamos a hacer esa selección de cada uno de los materiales para hacer el concreto, y eso aquí estoy hablando de absolutamente todos, de cada uno de ellos, todos son importantes, pero el cemento tiene ciertas condiciones o características que son vitales en un concreto. El cemento que te da dentro de la mezcla de concreto, te da resistencia. Hoy en día estamos hablando de sostenibilidad y hay algunos cementos que dan o aportan al tema de sostenibilidad ambiental, dan durabilidad. Si el cemento es de muy buena calidad, pues vamos a tener un elemento o una edificación que va a durar mucho más tiempo. Eficiencias, ¿a qué me refiero con eficiencias? A que si el cemento es muy bueno, yo requiero menos cantidad de cemento. Entonces estamos hablando de una eficiencia. Estabilidad. Estabilidad es cuando hablamos de que nuestros procesos pues, pueden ser estables y unas resistencias muy estables sin generar mucha variación. Economía y fácil manejo. El concreto es uno de los materiales más fáciles de manejar o que generan rapidez en la construcción. Si ustedes ven, uno podría fundir un apartamento completo con muros y losa en un solo día, y a los 3 días podría estarlo cargando si hace un concreto acelerado. Entonces, esto da una súper rapidez. Esto hace unos cuantos añitos no se veía mucho. Hoy en día ya es más común para los que tienen memoria y se acuerdan de cómo construíamos antes, pues esto no se veía, por eso se presta el cemento. Por eso hoy en día tenemos diferentes tipos de cemento en el mercado para poder identificar esas necesidades que cada uno de nosotros tenemos en nuestras obras. Entonces, cuando nosotros vimos pues como el plan, esa listica de cuáles son cada una de esas actividades que debemos hacer para poder hacer una mezcla o un concreto de buena calidad. Lo primero es la selección de materiales. Entonces, uno es el cemento. El cemento es ese material que es aglutinante, que tiene diferentes tipos de propiedades como son resistencia, adherencia, cohesión, ¿sí? Lo que hace el cemento, en resumidas cuentas, es unir todos los materiales que estamos mezclando, porque yo siempre doy un ejemplo y hago como colación a esto, y es cuando nosotros mezclamos arena y grava y agua, no pasa absolutamente nada, o sea, no hay una unión de absolutamente nada. Cuando tú le adicionas el cemento y este cemento tiene contacto con el agua, él empieza a reaccionar y lo que hace es que amarra o abraza cada uno de esos agregados y se forma un solo producto, que en este caso le llamamos concreto. Y ese concreto sirve para hacer estructuras, para hacer vigas, columnas, zapatas, pavimentos, placahuellas, mobiliario urbano, mejor dicho, infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque es que el concreto es un material súper interesante que cuando está en estado plástico permite que tú puedas hacer lo que quieras con él. O sea, tú coges un recipiente X de la forma que tú quieras, envasas, por así decirlo, pues colocas la mezcla del concreto dentro de ese recipiente, que es el recipiente en este caso sería la formaleta,
y tú puedes hacer columnas redondas, cuadradas, triangulares, de la forma que tú quieras, hasta inclinas como tú quieras hacerlo, pues hasta donde lo permita pues la ingeniería, pero yo lo muestro así, es como es un material que es muy moldeable cuando está en estado plástico, pero que cuando está en estado endurecido ofrece unas características completamente diferentes, y es dureza, resistencia, durabilidad. Pues es muy difícil ya mover un elemento que está endurecido. Otro de los materiales que se utilizan para hacer el concreto, pues son los agregados. Cuando hablamos de agregado, estamos hablando de dos tipos de agregado, el agregado fino y el agregado grueso. El agregado fino, pues es la arena, y el agregado grueso es la grava. Entonces, ¿qué características debe tener el agregado? Ideal es que estén limpios, ¿sí? Que estén libres de sustancias contaminantes, como, no sé, pueden ser barro, a veces aparece materia orgánica como palitos, hojas, polvo, sales, basura, que aparezca pues de pronto, sobre todo dentro de la arena, grasas, aceites, cualquier tipo de sustancia que pueda afectar el comportamiento del concreto. En cuanto a los tamaños, eso también lo define la persona que vaya a preparar o a utilizar la mezcla, porque esto puede variar. Puede variar dependiendo también del tipo de asentamiento, manejabilidad que tú quieres tener, o hasta la misma resistencia que quieres obtener con la mezcla. Entonces, hay diferentes tamaños. Yo sé que ustedes saben, y arenas también en cuanto a arenas y gravas. Entonces, en arenas hay arena mediana fina. Y lo mismo pasa con la grava, entonces podemos hablar de gravas de 1 pulgada, 1 pulgada y media, dependiendo de 3/4, dependiendo pues ya del tipo de mezcla que ustedes quieran, pues ustedes ya identifican qué tipo de material pueden utilizar. Una de las cosas que uno, pues por la experiencia al hacer concretos, a veces es importante tener en cuenta cuáles son como esas características para poder ayudar a la mezcla y minimizar también consumos. Cuando uno tiene agregados, uno debe saberlos almacenar dentro de la obra. Yo sé que muchas veces las condiciones de las obras pues no son tan chéveres, no son tan fáciles, no tenemos tanto espacio para almacenar este tipo de materia prima, como sobre todo pues la arena y la grava. Pero es importante que en el espacio que tengamos podamos poder seleccionar y tener aparte cada uno de estos materiales, para que no se junten y no empecemos a coger materias primas mezcladas cuando vamos a hacer nuestra mezcla. Entonces acá hay unas sugerencias cuando tenemos suficiente espacio, pues que las voy a mencionar, pero cuando tenemos las obras pequeñas, pues sí es importante, lo más importante es eso, que no las mezclemos la una con la otra, y que en la superficie, cuando las vamos a recoger, si están, no sé, sobre barro o algo así, pues no cojamos la parte del terreno, porque vamos a llevar barro a la mezcla. Entonces, ideal es que cuando lo almacenemos de forma separada, identificarlos, o sea, saber, porque a veces tenemos diferentes tipos de grava, diferentes tipos de arena, entonces saber cuál es, a qué corresponde cada una. Ideal que la superficie donde se esté almacenando ese agregado sea una superficie dura, ¿sí? Y si se puede contar con un sistema de drenaje, sería muchísimo mejor. Adiciones, yo hace un ratico les mencionaba cuando hablábamos de los concretos, que no aparecía en la filmina, pero que se pueden adicionar, y unos son cementantes, son pigmentos. Los pigmentos, por ejemplo, permiten tener una tonalidad diferente del concreto. Hay diferentes tipos de pigmento, hay en polvo, hay líquidos, dependiendo a veces hasta del bolsillo, de la necesidad que tú tengas, pues tú escoges ese tipo de pigmento o colorante que vas a utilizar para cambiar la tonalidad del concreto. O las fibras. Las fibras también hay una infinidad de fibras. La fibra a la final lo que hace es como tratar de unir un poquito más el concreto y evitar que se presenten fisuraciones. Pues ustedes saben que cuando el concreto empieza a endurecerse, a fraguar,
él tiene dos reacciones, voy a decirlo de manera pues jocosa, él se contrae y él se dilata, pues por así decirlo, y eso es milimétrico, o sea, uno a veces, uno no lo ve, pues uno eso no lo tiende a ver, pues porque no es mucho. Pero lo que hace esa fibra es que cuando el concreto empieza a hacer eso, porque como el concreto es un material tan rígido, la fibra lo que hace es que amarra y evita que hayan fisuraciones. Por eso normalmente las fibras las utilizan en las losas de terrazas, pues en el último piso, o a veces los utilizan para hacer pisos en bodegas, también en pavimentos, pues porque son estructuras que tienden a contraerse y dilatarse muchísimo y ayuda mucho el tipo de fibra. Ya dependiendo del elemento, pues uno cambia de fibras, hay microfibras, macrofibras y hay materiales también diferentes. El agua, que uno diría, pues sí, es obvio que uno necesita agua, pero el agua hace parte vital de la producción de concreto. Cuando uno va a hacer concreto, el agua es importantísimo, ¿sí? ¿Para qué utilizamos el agua? Realmente, en resumidas cuentas, lo utilizamos para tres cosas. Uno, para humectar o hidratar los agregados previamente, cuando están muy secos, no se recomienda que estén tan secos, sobre todo la grava, porque él tiende a absorber mucha agua, entonces uno lo humedece un poquito, no lo satura, pero sí lo humedece un poco para que no absorba el agua que le vamos a adicionar a la mezcla. La otra es cuando vamos a hacer ya la mezcla, o sea, para hidratar el cemento, cuando le adicionamos la cantidad de agua a mi mezcla de concreto. Y lo último, el último paso, y es vital, que no lo hacemos mucho, y aquí una recomendación es ideal que se haga, y es el curado de los elementos. A nosotros nos dice la norma que los concretos se deben curar mínimo 7 días. Si es un concreto convencional, si son concretos acelerados, mínimo 3 días. ¿Curar qué significa? Mantener la humedad dentro del elemento por esa cantidad de días. Entonces, rociarlo con agua, no sé, colocar arena y humedecer la arena para que ayude sobre todo pues en las losas, que es donde mayores probabilidades de fisuraciones hay. Y así hay muchísimas formas más para poder mantener esa humedad dentro del elemento. Esto ayuda a subir o aumentar las resistencias de las mezclas, a evitar que se presenten fisuraciones, y el agua ideal es que sea limpia. Otra de las materias primas que se puede utilizar para hacer concretos son los aditivos. Los aditivos realmente están diseñados para disminuir la cantidad de agua que se le puede adicionar a una mezcla. Entonces, ¿qué hacen estos aditivos? Mejoran las propiedades del concreto, por ejemplo, no sé, aumentan el tiempo de manejabilidad, o aceleran la obtención de resistencias, eh, aumentan la manejabilidad, a veces aceleran. Entonces, hay diferentes propiedades que pueden cambiarse con los aditivos. Ojo, aquí una recomendación. Si ustedes han utilizado aditivos, lo han visto, y es que la proporción que se adiciona de los aditivos es muy baja con respecto al resto de cantidad de porcentaje de materiales que se utilizan para hacer los concretos, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos con la cantidad de aditivo que se va a adicionar, porque si nos pasamos, esto puede afectar muchísimo el comportamiento de nuestros concretos. ¿Qué debemos verificar en estos aditivos? Que venga de lugares confiables, o sea, que sea un proveedor que uno conozca, porque si no, pues podríamos llegar a perder toda la mezcla que tenemos, que no estén vencidos. Puede pasar que si estos aditivos están vencidos pueden afectar los comportamientos, entonces aumenta asentamientos, disminuye asentamientos, mejor dicho, afecta resistencia, puede afectar muchísimas cosas. Hay aditivos que tienden a sedimentarse, entonces se recomienda que uno como que los mezcle para disminuir ese asentamiento que se presenta. Hay que almacenarlos de forma adecuada y usar la dosificación recomendada. Normalmente
los aditivos siempre tienen una ficha técnica y yo creería que pues todos los materiales, así como el cemento también, y allí te aparece la dosificación. Normalmente los aditivos van pegados a la cantidad de cemento que yo voy a utilizar en mi mezcla de concreto. Y pues aquí sí paso rápidamente, hay diferentes tipos de aditivos, mire, reductores de agua, retardantes, acelerantes, reductores de agua y retardantes. Bueno, una mezcla y se clasifican por letras y esto tiene una cantidad de aditivos que yo creería que eso parece, pues eso es un libro bastante gruesito y una cantidad de aditivos que tenemos en el mercado hoy en día que nos facilitan muchísimo el tema de hacer concretos. Entonces, ahora sí nos vamos a hablar directamente del cemento. Cuando yo les hablaba inicialmente del cemento, les mencioné que hay diferentes tipos de cemento. Hoy les voy a hablar específicamente de un cemento que se llama cemento estructural. El cemento estructural es diferente al uso general. Si ustedes se fijan, hasta la cantidad que viene empacada dentro del saco es diferente. Un cemento de uso general viene normalmente empacado con 50 kilos. Un cemento estructural viene sacado en 42,5. Yo creería que hoy en día muchas personas pues que están en el medio, que trabajan en construcción, ya lo han utilizado, ya lo conocen, de pronto otras no. Hoy las que no lo conocen, voy a hablarles sobre qué trata y cuál es la diferencia que hay con este cemento. Entonces, la primera pregunta que uno se haría para, para poder identificar si yo realmente necesito utilizar este cemento estructural es para qué voy a utilizar el cemento y qué voy a hacer con este cemento, porque cada uno de los cementos está hecho a su medida. Esto es como el proceso que se tiene para hacer cemento. Nosotros hacemos el clinker, después de que sale el clinker, se mete a moler, pues como a triturar, por así decirlo, y se le hacen ciertas adiciones. El estructural, que es del que les estoy hablando, es uno de los cementos que tiene menos adiciones, entonces tiene más clínker, es un cemento, yo siempre utilizo una palabra que no sé si sea pues muy adecuada, pero es como más puro, pues tiene menos cantidad de adiciones que un uso general, y esto en general, pues si uno habla de los tipos de cemento, el estructural viene menos adicionado, o sea, tiene más contenido de clínker. ¿Esto qué significa? Que es un cemento que tiene una resistencia mucho mayor. Cuando uno va a hacer concretos, uno debería revisar estos cuatro puntos, o pues es vital, va a verificar cuál es su desempeño, cuál es la durabilidad que tiene este cemento dentro de tu mezcla de concreto, qué tan sostenible es, porque ustedes saben que hoy en día, pues yo sé que muchos dicen, que todos estamos hablando de sostenibilidad, pero realmente las empresas de hoy en día están trabajando en pro de esto, de minimizar emisiones de CO2, de minimizar consumos energéticos. Puede ser que ustedes digan, a mí eso no me interfiere, no me afecta, en la obra a mí eso pues no me va a sumar ni a restar. Pero hay muchas obras en que sí, hay obras en que esto les genera puntos, sacan certificaciones pues sostenibles y creería yo que en algún momento todas las obras deberían tener esas mismas condiciones. Y lo otro es innovación, ¿sí? Nosotros siempre estamos tratando de innovar y sacar productos sí, productos y cosas nuevas como procesos nuevos para que esto les genere a ustedes un valor adicional y tengan mayores facilidades en sus obras. Entonces, cuando nosotros hablamos de el cemento estructural largos, no solamente estamos hablando del cemento y del polvo como tal. Yo no sé si ustedes se fijan y notaron desde un inicio cuando les mostré este pantallazo que es donde se muestra la imagen del saco del cemento. Ustedes se fijan, dice saco soluble. Esto es un aporte adicional que tiene este cemento. Esto también es un tema de sostenibilidad. En un momentico yo les voy a decir exactamente a qué se refiere esto, ¿sí? Porque esto es un valor agregado adicional que tiene este saco estructural. Miren, si ustedes se fijan en esta gráfica, ¿sí?
La gráfica lo que está mostrando es el comportamiento de dos tipos de cemento. El azulito oscuro nos muestra el comportamiento en cuanto a resistencia del cemento uso general. Y el que es como naranjita, amarillito, que es el que está en la parte superior, nos muestra la resistencia de un cemento estructural, que es el ensacado que yo les estoy mostrando. Normalmente un cemento cumple su resistencia del 100% a los 28 días. Entonces, aquí hay una diferencia grandísima entre los dos y uno es el uso general a los 28 días debe cumplir con una resistencia mínima, ojo, mínima de 24 megapascales. Normalmente, pues el uso general de Argo siempre está por encima. El año pasado tuvimos un promedio, estoy hablando desde Jumbo, pues que es como mi zona, de 29 megapascales aproximadamente, pero yo creería que a nivel nacional estamos muy cercanos, casi todos estamos muy parejos. Siempre Argos trata de tener unas resistencias muy por encima de lo solicitado pues por la norma, pero si nos vamos al estructural, que es del cemento que les estoy hablando, a los 28 días tenemos una resistencia de 36,6 megapascales. Miren que estamos hablando de 12 megapascales por encima. Entonces, por eso es que, miren que yo al comienzo les estaba diciendo que tiene menos cantidad de cemento. Pues es que este cemento es mucho más eficiente kilo a kilo y requiere menos cemento que lo que se requiere con un uso general. Miren que hay un ejercicio bien interesante y es como devolvernos. Si nosotros nos paramos aquí a los 28 días, ¿sí? Con el uso general, vemos que tiene 24 megapascales, ¿cierto? Si yo me regreso despacio, y me vengo hasta acá, miren que da menos de 5 días, en menos de 5 días, a mí ya me está dando con el estructural, el cemento, los 24 megapascales. Y la otra cosa es que miren que la gráfica es bastante elevada. ¿Esto qué significa? Que con este cemento estructural se obtienen mayores resistencias en menos tiempo. Por eso ahí es cuando hablamos de un cemento estructural que es un ART. ART, ¿qué significa? Altas resistencias a tempranas edades. Por eso este tipo de cemento es buenísimo para esa obra que usted quiere sacar rápido, que usted quiere hacerla con mucha durabilidad, porque es un cemento que es muy eficiente kilo a kilo. Y esto es importantísimo. Si nos fijamos aquí esto es como un pedacito de la ficha técnica de este cemento. Miren que dice que mínimo la especificación de nosotros con este estructural es de 36,6 megapascales, pero la verdad es que está muy por encima. Podemos estar hablando de 40, a veces hasta 40 y pico de megapascales a los 28 días con este cemento, ¿sí? Ahora vámonos a este tema chévere y diferente que tiene este cemento, no tanto hablando de ya de los componentes y del comportamiento del cemento, que yo la verdad sí los invito que si no han llegado a probar el estructural lo prueben y les va a gustar muchísimo y es este saco soluble. El saco soluble, ¿qué significa? Que cuando tú vas a hacer tus mezclas de concreto de forma mecánica, o sea, si las vas a mezclar en un trompo, tú adicionas el saco entero sin necesidad de romperlo y él se disgrega, él se deshace, él se desaparece. Eso es como menciona a veces mi jefe y dice que el saco hace magia, se desaparece, se introduce entero y después de un tiempo de mezclado, él se desaparece completamente. Esto no afecta la calidad, no afecta el desempeño, no afecta la resistencia, no afecta la durabilidad y no afecta tampoco el color de las mezclas de concreto. Y es buenísimo porque yo no sé si ustedes han visto, la mayoría de nuestros clientes siempre tienen una dificultad tremenda de darle uso a esos sacos. Eso siempre hay que buscarles una disposición. En este caso, tú no vas a tener que estar pensando qué voy a hacer con el saco, dónde lo voy a almacenar, a dónde lo voy a llevar, nada.
O sea, usted lanza ese saco dentro del trompo y a usted se le deshace y aparte de que está ganando con eso, está ganando dinero porque está economizando el tema de la disposición de los sacos. Esto tiene una condición y es que solamente se disgrega, ¿sí? O se desbarata, se deshace, desaparece cuando se hace de forma mecánica. O sea, sí necesita ser de forma mecánica. Entonces, tiene un orden. Lo ideal es que siempre se agregue el agregado grueso con el agua, se mezcla un poco, ahí se lanza el saco de forma completa al trompo, se deja mezclar por un tiempo hasta que veamos que ya se ha disuelto, se adiciona la arena. En caso tal de que queramos adicionar pues aditivo, lo podemos hacer o al inicio o al final con un poquito de agua y ya sale la mezcla completamente disuelto el papel. ¿Qué ventajas trae este saco? Pues aparte de que el saco se va a desaparecer, no tienes que buscar disposición, tiene otras ventajas adicionales y es el 100% del contenido del cemento queda dentro del trompo, porque usted cuando rompe el saco, pues normalmente siempre van quedando poquitos y eso va generando un tema de desperdicio, ¿no? Y lo otro que es vital para ustedes y es que cuando abren el saco, pues normalmente el polvo del cemento es muy volátil y sale volando y pues ustedes tienen contacto con él. En este caso, tú lanzas el saco y ya no tienes contacto con ese polvillo que tiende a salir porque tú te alejas del trompo y ya no vas a tener ese contacto directo, o sea que tiene esas ventajas. Entonces, mira, económicamente los beneficios que tienen con este saco es cero costos de disposición de los sacos, cero desperdicio de cemento, que pues, se los estaba mencionando, tiempo porque el ahorro del cargue del cemento ya no se requiere romper el saco, sacudirlo, transportarlo, poner un sitio de disposición. En temas ambientales, pues yo creería que son muchísimos, o sea, hay una solución a esa disposición de los sacos vacíos que muchas veces pues no es tan chévere dentro de las obras. Hay una menor cantidad de material particulado pues al ambiente, no genera residuos, facilita y reduce los procesos de limpieza en la obra. En cuanto a calidad, pues ya sí vamos a hablar del proceso y si esto afecta el concreto, no se ven afectados en ningún momento con este saco, con este papel que se deshace. Y en seguridad y salud ocupacional, mira que disminuye la exposición del material particulado y tiene un menor esfuerzo continuo de carga al saco. Adicional, pues pesa menos, ¿no? Pesa 42,5, o sea que estaríamos cargando menos cantidad. ¿Para qué tipo de elementos se puede utilizar? Yo diría que para todo tipo de concreto. O sea, para hacer vigas, columnas, zapatas, para prefabricados, para elementos que yo quiero entregar súper rápido, para hacer cualquier tipo de construcción donde se requiera cemento. Y en resumidas cuentas, pues este es el grafiquito de lo que habíamos mencionado: cero desperdicio, no genera residuos, cero costo de disposición de los sacos, el personal disminuye la exposición al material particulado, facilita y reduce el proceso de limpieza, menor cantidad de material particulado, tiene mayor rapidez, eficiencia, menor esfuerzo en el carga y manipulación de los cementos. Y pues esto ya es un tema de ventajas productivas en la producción de concretos y morteros, pues ofrece un alto desempeño en resistencias a todas las edades. Es buenísimo porque acelera todos los procesos y yo creería que hay dos preguntas del millón acá, que pues no sé si hayan levantado la manito o hayan puesto acá la pregunta, pero la primera es... Y ese saco se disuelve y si yo lo tengo ahí almacenado, de pronto, no sé, va a durar menos porque se va a desbaratar. No, no, él no tiene la misma durabilidad. Si me preguntan o fecha de vencimiento que un uso general, son 3 meses desde el momento en el que se produce. El almacenamiento no va a ver pues afectado por este tipo
de papel que se utiliza para este saco, porque de la única manera que él tiende a disgregarse o a desbaratarse o a deshacerse es por manera mecánica, o sea, cuando él se introduce dentro del trompo, si no, él no se va a deshacer, o sea, no tiene ningún problema, no es que vaya a empezar a desbaratarse, pues porque lo hemos tenido almacenado, no sé, un mes o 2 meses, no, para absolutamente nada. Y la otra pregunta del millón es, ¿y entonces qué cantidad voy a usar? Porque es que pues él viene de 42,5, pues tiene menos cemento y entonces yo voy a hacer un concreto, pues no. O sea, lo único que tú debes tener en cuenta es que vas a reemplazar saco a saco, suponiendo que tú ibas a hacer una mezcla y ibas a utilizar 10 sacos de cemento uso general, pues entonces no compras 10 sacos de uso general, sino que compras 10 sacos de cemento estructural. Es este tema de la resistencia, lo que hacemos es que tiene más resistencia, ¿sí? Entonces, como tiene más resistencia, pues necesitamos menos cantidad y él lo que hace es que reemplaza es lo que hace o el efecto que hace el saco de uso general con los 50 kilos. Entonces, es súper fácil. Sí, es bien interesante. Hay otro tema bien particular del cemento estructural y es que la partícula es más fina o más pequeña, por así decirlo, que la del uso general, entonces tiende a dar un acabado mucho más parejo, más bonito, como pues por así decirlo, como menos rugoso o porosito o arenosito que un concreto que se hace con uso general. Es toda una apariencia súper bonita, por eso normalmente cuando hacen concretos a la vista les gusta mucho utilizar este tipo de cemento. Entonces, acá es lo que yo les decía, o sea, lo único que vamos a hacer es coger y cambiar la cantidad de sacos que ustedes tengan identificado que van a utilizar, que iban a utilizar con el uso general y lo solicitan con el estructural. No van a tener ningún tipo de inconveniente con esta cantidad de cemento si cumplen y llegan a la misma resistencia que ustedes estaban teniendo con la cantidad de sacos del uso general. Entonces, hay algo vital e importante, pues que no va como dentro de lo mencionado de calidad, ni de los procesos, ni el mezclado, ni de la osificación, que muchas veces en las obras no lo tenemos en cuenta y es la forma como nosotros almacenamos este producto dentro de nuestra obra. Sí, y esto es vital, porque si ustedes se fijaron, el cemento empieza a hacer reacción cuando tiene contacto con el agua, o sea que nosotros debemos hacer todo lo posible dentro de nuestra obra, en nuestro almacén, para que este cemento no tenga contacto con esa humedad. Entonces, una de las cosas es cuando yo almaceno el cemento, ideal es que siempre esté bajo techo, ¿sí? Que esté sobre unas estivas o un elemento que no permita que toquen el piso, que esté alejado de la pared, ¿sí? Que si, por ejemplo, el techo que no llegue como tan parejito con el muro, sino que esté alejado, mejor dicho, evitar de todas las formas que le caiga agua. Muchas veces está el espacio cubierto, pero tenemos goteras, entonces pues, lo ideal es que no haya goteras porque pues, va a caer agua dentro de la bodega y se va a humedecer. Lo otro es que se debe almacenar en lugares que haya una buena ventilación, debe haber ventilación cruzada. ¿Qué significa esto? Que debe entrar y salir el aire para refrescar el espacio. La altura del almacenamiento de los cementos también es importante, pues lo ideal es que no los almacenemos tanto. Yo no sé si ustedes han visto que a veces cogemos un saco de cemento y uno dice, "Sí, esto está duro, esto ya fraguó, esto está endurecido", y a uno le dicen, no, muévalo, muévalo y suéltelo y verá que el polvito empieza a soltarse. Y esto muchas veces pasa pues porque tú le pones carga encima y ellos empiezan a compactarse, por así decirlo, y uno tiende a creer que se están endureciendo. Entonces, eso también uno lo debe tener en cuenta. Lo otro es la forma como uno almacena este cemento. Uno debe tener en cuenta que si
uno va a hacer diferentes tipos de pedidos, no sé, el lunes pidió X cantidad, el miércoles pidió otra cantidad, pues entonces, ¿cuáles deben salir primero? Pues los que entraron el lunes, los que entraron el primer día. Muchas veces por la forma como tenemos organizada nuestra bodega, nuestro almacén, nuestro espacio, pues para guardar el material, no tenemos en cuenta esto y consumimos el último cemento que llegó y pues ese está más nuevo, se hizo después porque te lo despacharon después, entonces sí es importante consumirse primero el que primero te llegó. Y la última cosita, así como recomendación es, pues no sé, por acá en Cali está, por donde yo estoy, está lloviendo hoy en día, el clima está súper cambiante, te hace sol un ratico, al ratico está lloviendo, entonces si a ustedes les llega el cemento preciso en el momento en el que empieza a llover, por favor no lo descarguen porque él va a tener contacto con el agua y se va a humedecer y él va a empezar a reaccionar. Después de que un cemento tenga contacto con el agua, él ya empieza a reaccionar. Ya después de endurecido, pues ya pierde como ese proceso de amarrar o coger los agregados y ya no te va a funcionar igual. La resistencia también se va a ver afectada. Entonces, a la final, este cemento es un conjunto de cosas bien interesantes. Una es ese cemento, wow, que es más resistente, más eficiente kilo a kilo, que te permite hacer procesos en la construcción mucho más rápido, mucho más ágiles. Y a eso súmele que el saco es soluble. Se disgrega, que usted no va a tener el problema de estar mostrando el saco buscándole dónde colocarlo. Entonces, miren que esta es una estrategia que nosotros tenemos para poder solucionar en ese proceso de producción y de construcción que ustedes tienen en sus obras, ¿sí? Estas son herramientas que ustedes deben tener en cuenta en sus obras. Esto, la verdad, es que es un valor agregado que pueden ustedes tener en sus construcciones. Esto ya, pues, aspectos logísticos básicos, lo que ya les había mencionado, el saco es de 42,5 y aplican las mismas condiciones de entrega con el cemento. Actualmente, eh, pues Argo siempre está trabajando en pro de la innovación, de la tecnología. Miren que no solamente del cemento, sino también del empaque del cemento, ¿sí? Y siempre estamos tratando de implementar productos que aportan a esa construcción sostenible, que aunque ustedes no lo crean, hoy en día es de vital importancia. Y pues la idea es que con esta charla que estamos dando hoy, conozcan ustedes este producto, porque puede ser que muchos no lo conozcan, pero otros sí, y los que lo conozcan hablen de este producto, porque la verdad este producto es muy bueno. Ahora les voy a mostrar un videito para que ustedes vean eh, cómo funciona este cemento. Este es un ejemplo en una obra de Cali que se grabó donde el cliente pues, nos compra este tipo de cemento y está construyendo su obra. Entonces es como la experiencia desde el lado del cliente con este producto. Nos encontramos en el Colegio Colombo Británico ejecutando una obra que se llama Proyecto Lo que sé o Edificio de la Música. Los tipos de mezcla que estamos preparando con el cemento estructural de Argos son una mezcla de concreto 3000 PSI para los elementos tales como vigas de cimentación, zapatas y columnas y muros de contención. Bueno, nuestra experiencia como empresa manejando los sacos solubles de cementos Argos ha sido muy positiva porque nos ahorra mucho tiempo. Inicialmente con los sacos tradicionales teníamos que buscar un sitio de disposición final con los sacos originales, pero en este momento el saco que tenemos, que usamos, es un saco que se disuelve dentro de la mezcla y ha sido muy positivo en tiempos para la empresa. La experiencia de nuestros clientes en la adopción del uso del cemento estructural en saco soluble ha sido muy positiva.
Esto porque disminuye muchos tiempos en obra y también disminuye los costos de disposición final del producto. Sí recomendaría utilizar cemento estructural de saco soluble de Argos debido a que genera mayores resistencias con una menor cantidad de material y además de eso se aporta la sostenibilidad ambiental. El valle se construye con cementos Argos. El valle se construye con Argos. El valle se construye con Argos. Miren que en el video se ve cómo el saco se disuelve, es bien interesante la verdad este producto, yo los invito a que lo prueben, no sé si ya han llegado a probar y el tema de que este cemento es estructural, es una ART, le suma puntos. Tengan en cuenta que este saco soluble solamente es para este cemento, para el cemento estructural, para el cemento uso general, él sigue empacado en el saco tradicional que no se va a disgregar. Con este saco, a la final, lo que vas a hacer es que disuelves y resuelves. No sé si alguien tenga algún tipo de pregunta, hayan escrito algo en el chat, tengan alguna duda, consulta. Especialistas, recuerden que si tienen alguna duda o si quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano y nosotros le habilitamos el micrófono para que puedan hacer las preguntas o para que puedan resolver alguna duda que tengan. Vamos a esperar unos minuticos a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Listo? Sí, mira que por acá William Muñoz está diciendo, o sea que para 3000 PCI por metro cúbico usamos 7 sacos, exacto, 7 sacos de 42,5. Así es, o sea, reemplazamos saco a saco. Sí los invitamos a que hagan pruebas, ¿no? Porque esto hay que validarlo, porque muchas veces, dependiendo también del tipo de agregados o materiales que utilizamos, pues esto pueden generarse variaciones, pero la idea es esa, o sea, que tú reemplaces, si ya tienes un diseño con el uso general, reemplaces saco a saco. Acá me están pidiendo que si puedo devolver y mostrar la fotico del proceso de del mezclado, la fotico donde aparece como el orden es esta, para que le tomen fotico. Ay, yo sigo mirando en el chat qué otra pregunta hay. De Bogotá, de Palmira. Por acá Jesús dice que él utiliza la fibra sintética, que es muy recomendable y que la utiliza mucho. La fibra es buenísima porque te amarra el concreto y te ayuda a minimizar la aparición de fisuras. El curar el concreto también es vital para eso. Por acá nos dicen, realmente lo pido mucho a los clientes, es muy bueno el cemento de arte. Ah, mira, acá me hacen una pregunta interesante. Dice, ¿es recomendable para los revoques y pega de ladrillo? Pues yo creería que no es tan chévere porque es un cemento que tiene mucha resistencia y a la final tú no necesitas tanta resistencia para un mortero. Pues los morteros son de resistencias de 12,5 megapascales, de 17. Entonces, para esto puedes seguir utilizando el uso general. No significa que no se puedan hacer, se pueden hacer, pero debes hacer un diseño con aditivos para poder controlar, pues, las resistencias, porque este es mucho más eficiente kilo a kilo. Cuando acá me están haciendo una pregunta, mm, eh,
buenas. Él tiene la misma madurez dependiendo del clima. El término madurez, ¿a qué te refieres? ¿Al tiempo de fraguado? Si se refieren a tiempo de fraguado, sí, es muy similar, es muy parecido al uso general que nosotros tenemos. Acá Miguel desde Sincelejo, Sucre, Darío desde Cúcuta. Dice Germán, en caso de los aditivos, ¿esto reemplaza o no la cantidad de agua en la mezcla de preparación? Dependiendo del aditivo que vayas a utilizar, muchas veces disminuye, no la reemplaza al 100%, pero sí disminuye porque se requiere agua para hacer reaccionar al cemento, pero normalmente con los aditivos lo que uno hace es disminuir la cantidad de agua que se requiere para hacer una mezcla de concreto. La planta de producción de Argos para la foto. Ah, listo, dame un segundito, que aquí voy pasito a paso. Es esta. Esta es la cali que sale de la cantera, se tritura, se lleva hasta la planta, entra al horno, sale el clinker, se pasa a la molienda y después se empaca en los sacos y sale ya para ustedes. Vamos a seguir. Ay, me salí, no. Yo quiero seguir viendo acá qué otras preguntas hay. Yo no sé, no te puedo hablar de precios porque estamos hablando a nivel nacional, pero o está muy parejo o igual al uso general o está por debajo. La verdad, el cemento es muy bueno, entonces se los recomiendo para que lo prueben. No veo otras preguntas, no sé si tú vayas a decir algo más o con No, esto ya. no tenemos más preguntas, entonces yo creo que podamos dar por finalizada la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la participación. Recuerden que el día miércoles nuevamente tenemos capacitación. Ustedes pueden ingresar por el mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Gracias, lo mismo.